Ah, Buenas tardes, Raúl. También un saludo a Liz. sí, doctora, tuvimos la información de que al final se pospuso el juicio oral y público para Paraguayo-Cuba, doctora. Sí, así mismo, Raúl. Bueno, lo que pasa es que efectivamente cuando fue convocada la audiencia de juicio oral y público, en ese tiempo solamente teníamos la integración de uno de los miembros, que era el doctor Darío Báez, y en ese tiempo no teníamos todavía los datos de los otros miembros que integrarían el tribunal de sentencia. Entonces, si bien esta defensa técnica interpuso un recurso de reposición contra la convocatoria por desconocer justamente quiénes integrarían el tribunal de sentencia, finalmente también esa situación hoy ya se declara prácticamente inoficiosa porque efectivamente a la fecha tenemos 8 inhibiciones, Raúl, Ujú. y todavía no tenemos tribunal integrado y ya la fecha de juicio oral estaba prevista para el día de mañana. Y estos dos jueces, porque nos decía que estaba Fabián Weinzierse y Víctor Alfieri en la Providencia, doctora. Ellos se inhibieron también, ellos fueron los últimos en integrar. O sea, tuvimos varias integraciones, Raúl. Ah, o sea que están sin tribunal, entonces, ese es el motivo. Estamos sin tribunal, ese es el motivo, estamos sin tribunal. Primeramente tuvimos una inhibición del tribunal originario estaba integrado por Darío Báez, por la doctora Gloria Hermosa y Alba González. Ahí ya tuvimos 2 inhibiciones. Después esta causa había pasado a la doctora Yolanda Portillo y después también a la doctora, bueno, ya no recuerdo todos los datos, pero también las dos magistradas se habían inhibido. Después volvió a pasar esto a otros 2 miembros, creo que era el doctor Capurro, si mal no recuerdo, el doctor Capurro y otra integrante más que también se inhibieron. Y bueno, ya ahora esta es la última integración y se volvieron a inhibir estos 2 integrantes. ¿Y por qué se inhibieron Weinzierse y Alfieri, doctora? Bueno, esta última inhibición voy a ser imprudente si te digo, porque la verdad que ya no recuerdo de tantas inhibiciones, pero creo que es también por sobrecarga de trabajo, una cuestión así, ¿verdad? Y otros sí llegaron y tuvimos también inhibición de actuarias en la Mm, causa. hasta actuarias se inhibieron. Sí, también. Ah, pucha, doctora. Pero Bastante complicado va a ser este juicio, doctora. Pero, Me parece que vamos a tener un problema de integración. Sí. pero digo nomás, doctora, ¿acaso la sobrecarga de trabajo es motivo de integración, de inhibición? Porque Lo que pasa que también, Raúl, te soy sincera, ¿verdad? En realidad nadie impugnó ninguna de las sí, eso. inhibiciones. Porque si alguien impugna ahí, yo creo que O sea, va a no tener. tuvimos hasta ahora ninguna impugnación hasta el momento. Con razón. Es como que esto está corriendo. Bueno, ahora se va a volver a hacer un sorteo y veremos si estos nuevos magistrados que integrarían, vamos a ver si estos sí llegan a impugnar o no, ¿verdad? Pero hasta el momento, ya que teniendo en cuenta que la fecha del juicio oral estaba fijada para mañana, ya no tenemos tribunal. Y justamente ese fue también uno de los motivos por el cual esta representación había presentado la reposición de la providencia, ¿verdad? Porque tenemos que tener también tiempo de conocer quiénes integran el tribunal para ver si hay alguna causal de excusación o recusación también de nuestra parte. Pero igual nomás, doctora, por más que yo no entiendo por qué fijan para agosto si todavía no tenés tribunal, igual tendrías que tener primeramente. Bueno, la explicación que me dieron en el juzgado es que de igual forma auditoría de la Corte les controla a los presidentes de los tribunales de sentencia las convocatorias. Ah, ya. Entonces, bueno, que por esa razón el tribunal, o sea, que en este caso el presidente de esta sala, de este tribunal, mejor dicho, él se ve de alguna forma compelido también a volver a fijar, ¿verdad? O sea, lo ideal, a mi entender, también sería de que una vez que esté integrado, él realice la convocatoria, porque de igual forma yo tengo que conocer quiénes van a ser finalmente los integrantes de este tribunal. Ya. O sea, siendo sincero, prácticamente no te preparaste lo todavía, doctora, para el juicio. Y no, la verdad que con todo, o sea, hace 2 semanas más o menos, Raúl, venimos haciendo el seguimiento de la causa y así como veíamos, esta causa era imposible desarrollarse, y atendiendo que también, como te mencioné, tengo que conocer quiénes son los integrantes y por lo menos tener un tiempo importante para poder saber si hay alguna causal también de nuestra parte de recusar a esos miembros, ¿verdad? Entiendo, entiendo.
Doctora, Pero sí, además tendríamos que tener un tiempo también importante y saber bien cuándo efectivamente se desarrollaría el juicio oral por la cantidad de testigos también que fueron ofrecidos y admitidos en el auto de elevación. ¿Cuántos son, doctora? Y un poco, casi llegamos a los 3.000 testigos más o menos. 3.000 testigos. 3.000. Este va a ser la causa récord entonces, doctora. Yo creo que sí. Obviamente que vamos a ver cómo se desarrolla el juicio oral y público, pero sí también nosotros tenemos que tener un tiempo prudente para poder organizar las convocatorias de los testigos. ¿Y quién es el que ofreció tantos testigos, la fiscalía o la defensa? Nosotros como defensa ofrecimos tantos testigos. Lo que pasa es que para ponerte en contexto, Raúl, Ujú. inicialmente la causa del señor Paraguayo Cubas se circunscribió a los hechos que habían acontecido frente al TCJE acá en Capital. Sí, justamente estábamos hablando de eso. Después hay muchas porciones fácticas que hacen alusión a hechos que acontecieron en distintas zonas del país, entre las cuales se encontraba emboscada. Y es como que según la hipótesis fáctica, la hipótesis de la fiscalía es que a través de esos comentarios que hacía el señor Paraguayo Cuba hubo una manifestación masiva a nivel país y que ellos de alguna forma atribuyen que todos los desmanes o todos los hechos que acontecieron a lo largo y ancho del país es por justamente estas manifestaciones o estos dichos del señor Paraguayo Cuba, ¿verdad? Esa es un poco la hipótesis de la fiscalía. Por ello también ellos prácticamente en su acusación, si vos llegas a leer, ellos traen a colación todos los sucesos y todos los hechos vandálicos que acontecieron en todo el país, ¿verdad? En ese tiempo. Entiendo. Y por eso es que ustedes ofrecen cerca de 3.000 testigos para ver, dependiendo de la Ofrecemos porción. Lo que pasa es que ofrecemos 3.000 testigos también, Raúl, porque tenemos que tener en cuenta que el señor Paraguayo Cubas dejó abierta la posibilidad de que personas se anoten en una lista. Todas las personas, todos los manifestantes que en algún momento llegaron a salir a la calle en esos días de las elecciones, que también sean voluntarios en el caso que quieran testimoniar, porque prácticamente lo que dice el Ministerio Público en su hipótesis es que él instó a que estos hechos ocurrieran en todo el país. Y acá también tenemos nosotros testigos que han declarado en la misma investigación, que mencionaron que en ningún momento ni siquiera escucharon esas versiones, las expresiones del señor Paraguayo Cubas, que ellos fueron genuinamente a esas manifestaciones. Entonces esas mismas personas también se llegaron a agendar en esta lista y bueno, se les ofreció a todas las personas que también fueron a manifestarse en esos días de las elecciones, ¿verdad? ¿Y el juez admitió todo eso, esos testigos, doctor, en la preliminar? ¿Qué pasó, Raúl? No Sí, escuché bien. sí, el juez de garantías admitió todos esos testigos en la preliminar. Él admitió sin limitación alguna. Él admitió todos los testigos. Todos los testigos están admitidos en el auto de elevación. De ahí creo que vienen las inhibiciones en cadena, doctora. Y podría pensar, podríamos tener muy presente eso, ¿verdad? Pero obviamente que es una causa también que se dio en un contexto especial, Raúl, ¿verdad? No podemos dejar de considerar esa situación. Viste que mucha gente habla de persecución política y demás, y nosotros estamos convencidos de que esta causa es una vil persecución política contra el señor Paraguayo Cubas, ¿verdad? Aparte se da en un contexto político en el tiempo de las elecciones. Si bien hubo críticas a los fallos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en ningún sentido criticar un fallo de un tribunal podría hoy considerarse como una coacción a los órganos constitucionales, ¿verdad? Acá se desvirtuaron muchas cuestiones también y de orden constitucional en el cual la gente también tenía la libre voluntad y tiene los derechos a manifestarse y a salir también a hacer sus quejas correspondientes. El tema es que aquí obviamente se quiso acallar al señor Paraguayo Cuba con un proceso y eso es lo que hoy tendrán que asumir el Ministerio Público esa consecuencia, ¿verdad? doctora, ¿cómo está? Payo Cubas ¿Qué está tal, Liz? acusado por 5 hechos y en el hipotético caso de que esto sea, o sea, él sea condenado, ¿cuál es la expectativa de pena por concurso de delitos? Y llegaríamos a 10 años, 10, 12 años aproximadamente, en el caso que se confirme justamente este cúmulo de calificaciones que el Ministerio Público también atribuye al señor Paraguayo Cuba. Ahora que para nosotros es un total despropósito la cantidad de hechos punibles
incluso hasta resistencia se le atribuye cuando él en ningún sentido, y creo que eso fue de público conocimiento, que también él se entregó cuando las autoridades fueron a buscarlo, ¿verdad? Sí, recuerdo porque fue filmado incluso cuando él se entregó. El procedimiento fue perfectamente filmado, pero como el Ministerio Público tenía que de alguna forma justificar también la prisión preventiva que había pedido en ese tiempo, entonces no tuvieron la mejor idea que calificar en 5 hechos punibles, ¿verdad? Y en grado de tentativa, muchos de ellos. O sea, nosotros obviamente estamos preparados para ir a un juicio oral y público y desvirtuar todas esas circunstancias y justamente desvirtuar también la existencia del concurso de hechos punibles. Doctora, ¿esta tentativa de impedimento de las elecciones, por qué es que se acusa si es que esto ya ocurrió después de las votaciones? Bueno, la tentativa fue por en grado de tentativa, en realidad fue por el impedimento de las elecciones que supuestamente el señor paraguayo Cubas evitó que se pueda justamente dar la lectura de la resolución que ya daba como ganador al presidente actual, al señor Santiago Peña, ¿verdad? Entonces, supuestamente bajo esa hipótesis ellos atribuyen eso. Que obviamente ustedes saben perfectamente que hoy el señor Santiago Peña ya está ejerciendo la presidencia de la República y que en ese tiempo sí pudo haber críticas a la decisión del Tribunal Superior de la Justicia Electoral, pero al punto de calificar como un hecho punible o criminalizar una expresión del señor paraguayo Cubas en un contexto político, para nosotros también es un atropello a los derechos políticos del señor paraguayo Cubas. Hay ya antecedentes, incluso Raúl y Liz también a nivel internacional, de que esto es una suerte de persecución política, porque también llegamos a observar que muchos candidatos fueron procesados por sus presiones en otros países y estos antecedentes llegaron a la Corte Interamericana con un resultado favorable, ¿verdad? Entonces nosotros también vamos a irnos hasta las instancias internacionales si son necesarias, porque también el señor paraguayo Cuba en ese tiempo estaba ejerciendo sus derechos políticos. Además, tenemos que tener en cuenta también de que el señor paraguayo Cuba había denunciado hechos de fraude electoral. ¿Qué pasó con esa denuncia? Que el Ministerio Público prácticamente sin realizar ninguna de las diligencias que habíamos propuesto en esa denuncia, sí tuvo tiempo para desestimar, y ustedes saben también lo que cuesta lograr que una causa se llegue a desestimar. Pero en este caso sí, todo el sistema, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, prácticamente está operando para que buscar alguna suerte de condena al señor paraguayo Cuba, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de eso, pero también vamos a ejercer toda la defensa correspondiente y vamos a desvirtuar todos los hechos que también el Ministerio Público atribuye al señor paraguayo Cuba. Ya, entiendo. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por sus explicaciones. Gracias a usted. Gracias, muy amable. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Usted está escuchando PDS.